Vamos a conversar con el analista político, ex ministro de Defensa, además hace muy poco, Jorge Nieto, para hablar de la coyuntura. Muchísimas gracias, don Jorge, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo evalúa todo esto de las elecciones? Bueno, todo el mundo repudia, no todo el mundo, gran porcentaje repudia a los excongresistas que acaban de dejar o cesar en funciones. ¿Pueden ellos reelegirse o no? ¿Y con quiénes se van a llenar las listas de los partidos para mantener sus inscripciones? Yo entiendo que no hay reelección. Una ley para un periodo inmediato, ahí es donde algunos quieren hacer la interpretación viva. Hemos vivido, digamos, en medio de leguleyadas durante casi 3 años, entonces yo creo que hay que ser claros, ¿no? La población votó con mucha claridad en el referéndum de diciembre, esa voluntad tiene que ser válida. Ok. Entonces no veo allí mayor dificultad. Vamos a tener, como algunos han dicho, a un congreso de jóvenes, de outsiders, de personas sin experiencia, no el mejor de los congresos. ¿Cómo ve usted ese periodo complementario? Yo veo que tenemos un largo proceso de elecciones. El 20 es una, para un congreso complementario de un 26. año, 4 meses. El 21 es otra, la de presidencia y congreso de 5 años. Y el 21 tenemos una elección de regionales, de presidentes regionales o gobernadores regionales y provinciales, alcaldes provinciales y distritales. Son 3 elecciones sucesivas. Esas 3 elecciones sucesivas, si miramos en el largo plazo y no nos quedamos en la cosita menuda del momento, si miramos en el largo plazo, son 3 elecciones que ocurren en un contexto en el cual hay una intensa crisis de la élite política actual y al mismo tiempo la posibilidad de la insurgencia de una nueva élite política. Yo soy partidario de que se abra el espacio para los jóvenes, ellos, ellas, que participen en la política y al mismo tiempo que se produzca en esa participación un diálogo intergeneracional, no solamente porque yo soy ya una persona mayor, sino simplemente porque creo que se necesita un diálogo intergeneracional. No me parece que la frase de González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, sea válida para este momento. Ya, pero la gente también dirá, pues no, yo no tengo información sobre quiénes son estos jóvenes, dónde están, que los medios les den una oportunidad, al mismo tiempo veo que hay caras más conocidas o partidos más conocidos, quizá voy más por lo seguro. O sea, finalmente eso está en manos de las personas, ¿no? Bueno, pero justamente yo he estado viajando por todo el país y he visto una enorme cantidad de jóvenes que hacen política sin saber que hacen política, porque tienen una participación destacada en sus comunidades, en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico, en el ámbito político también, pero consideran que esto es una cosa diferente de la política porque la política está muy desprestigiada. Sin embargo, lo que hacen es política. Lo que se trata es de abrirle el espacio, el canal, para que esta gente participe. Y son gente que tiene, por ejemplo, estuve con un grupo en Piura, tienen reconocimiento nacional desde Piura. Hacen actividades y construyen redes a nivel nacional. Me parece que eso en los partidos también debe ocurrir y deben abrir el espacio para que estas propuestas, esta gente joven, aparezca en la política. No basta la edad. Jorge Nieto está viajando por el país porque piensa postular para el país. Lo he dicho, estoy trabajando en una oferta electoral, en una propuesta de gobierno. Estamos conversando con muchas jóvenes de las universidades del país, con dirigentes regionales también, gente que ha participado ya, que ha tenido una participación ¿Para ese 2020 en la política. ¿O para el 2020? No, el 2020 la cosa está muy complicada, los plazos son muy apretados. En el momento en el que las papas queman es el 2020, porque ahí, claro, los partidos dicen, no, bueno, ¿para qué voy a...? Lo que decía el señor Tubino, la lógica es, no es rentable, pues, invertir tanto en campaña para quedarme un año y medio. Las papas en el Perú queman siempre, no solamente en el 2020, queman siempre. Pero aquí lo importante es mirar el largo proceso. ¿Qué significa este momento para ver de qué manera producimos esa renovación que queremos de la élite política que ha sido destruida y devastada por el escándalo de corrupción de los últimos años? ¿Qué se puede hacer en un año y medio? Por ejemplo, el tema de volver a la bicameralidad, aprobar reformas pendientes. Yo creo que no debemos solo concentrarnos en la reforma política y en la reforma de justicia. Creo que hay otros temas que en un año y medio. Por lo menos 1 o 2 reformas importantes. Veo, por ejemplo, que está madura la discusión sobre el tema de la seguridad social. Las AFPs, la ONP, hay propuestas distintas. Creo que es un tema que tiene que ser abordado porque es urgente. Hay mucha gente que depende de eso. Entonces, este es un tema que me parece que podría ser encarado. Creo que en materia educativa hay también áreas en las cuales tiene que enfrentarse. Y casi diría que un Congreso que tiene 1 año, 4 meses, tiene que concentrarse en 1 o 2, que saque y saque adelante bien. Pero en medio del caso Lavallato y en medio de que ya se exijan vencer los plazos para que algunas personas sean sentenciadas, el caso de Yantumala, Nadine Heredia. Ya, bueno, pero eso depende del Poder Judicial. No, claro, pero si se modifica la tipificación de lavado de activos
Bueno, pero eso nos ensartamos en el resto de casos que vienen. Eso está en proceso, en trámite en el Congreso. Bueno, y se llevó al Tribunal Constitucional porque los congresistas lo llevaron. Bueno, a eso voy. Entonces, no está propiamente en manos del Congreso, está en manos del Tribunal Constitucional. O sea, el Congreso tiene que enfrentar las tareas que tiene que enfrentar. Defender lo avanzado y no retroceder también. Yo creo que hay que diseñar efectivamente reformas que permitan salir de la etapa de la corrupción, salir y cancelar una élite política. Eso me parece que es fundamental. Si logramos que el 2020 abra ese proceso de renovación sustantiva de la élite política, yo creo que hemos dado un paso adelante. Ahora, ¿cómo llega un poco, digamos, los partidos políticos? Usted menciona que se está preparando con un grupo de gente, pero hay quienes no conocen más bien ni la mitad de las inscripciones nuevas, más allá del APRA y el fujimorismo. Bueno, nuevas no hay. Tenemos 25 partidos. Juntos por el Perú, algunas personas dirían nueva. Bueno, no es nueva, pues porque está ahí está registrado con los otros 24 partidos, no hay nadie nuevo, o sea, son 24 que están registrados. Quisimos pedir un kit electoral, comprar el kit electoral para registrar un partido nuevo, pero no se pudo, porque la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones están vendiendo eso. La ley no está reglamentada. Y como ahora estamos en proceso electoral, lo que me dicen es que hasta que cierren el proceso electoral, es decir, por ahí de marzo-abril del próximo año, no venderán kits electorales, lo cual es una complicación para quienes queremos construir opciones nuevas. Pero bueno, hay que seguir bregando en las condiciones a las que uno cuenta. No hay otra posibilidad. En el camino, si es posible lograr algún acuerdo con uno de los partidos registrados, un acuerdo bueno, sano, saludable. ¿Va a ser el momento para las alianzas entonces este 2020? Yo creo que van a haber muchas alianzas. Yo creo que los partidos enfrentados ya al proceso electoral se dan cuenta de sus capacidades y de sus debilidades. Entonces, lo importante es que esos acuerdos vayan en la dirección de cancelar una élite política que ha mostrado sus límites y que ha estado muy metida en el proceso de corrupción, y abrir un proceso de renovación general de la dirección pública del Estado en el país. Mientras tanto, ¿qué hace Martín Vizcarra? Porque hay quienes dicen, bueno, ya la congresista o excongresista Marisol Espinosa ha planteado un recurso de amparo, puede haber otros, porque los amparos son personales, 129 procesos más o demandas de amparo adicionales. O sea, ¿cómo se va a llevar? ¿Se va a llevar la fiesta en paz o no en estos 4 meses? Yo no veo mayor complicación. Quien tenga que presentar sus recursos ante el Poder Judicial, que hagan su curso en el Poder Judicial, tienen derechos y consideran sus derechos agraviados a presentar sus demandas ante el Poder Judicial, y este resolverá de acuerdo a derecho. Yo creo que el presidente Vizcarra y su gobierno en general tiene que concentrarse en lo que es titular de hoy de varios periódicos. Fue una intervención mía hace 2 o 3 días en otro espacio de comunicación, que es resolver los problemas, hacer que las obras se hagan, hacer que los proyectos caminen, ejecutar el presupuesto, gestionar la vida pública del Estado. Hay mucha cosa paralizada, hay mucha protesta contenida en la sociedad, y yo creo que es importante que el gobierno haga su trabajo y pueda resolver los temas que tiene entre manos. Eso ahora solo depende de él, de nadie más. No hay forma, digamos, ya de seguir aferrándose a la posibilidad de que el Congreso no haya sido disuelto a través de los amparos, a través de la Comisión de Venecia, a través de la ONU, la OEA, el señor Olechea, que no asume que esto ya es una realidad, que ya pasó más de una semana y que nada malo ha sucedido. Es una posibilidad que ellos quieren ejercer, quieren que sus derechos están vulnerados, que hagan lo que tengan que hacer, y finalmente tienen la instancia del Tribunal Constitucional, que vayan y el Tribunal resuelva de acuerdo a la ley. Tampoco uno puede coactar el derecho de las personas. Si creen que ha sido vulnerado, pues tienen todas las capacidades para poder hacerlo. Ahora, y en medio de esto, ¿cuál va a ser el más grande reto hacia el 2021? Como lo que conversábamos un poco, ¿qué se va a poder dejar, construir en estos año y medio, casi 2 años que quedan? A mí me gustaría que si el gobierno logra por lo menos duplicar el ejercicio presupuestal en estos 3 meses que le quedan del año, que es bastante tarea, porque el promedio está en 42, 43%, algunos están en 60, puede que lleguen a 80, pero si lograran, ya no digo duplicar, creo que estoy pidiendo demasiado, si lograran por lo menos incrementar significativamente su ejecución, eso es muy bueno para el país. Este gobierno en general ha sido muy difícil. En manos de una joven de 34 años que está haciendo ahora Está en manos de todo el gobierno, y particularmente del primer ministro y del gobierno. Pero siempre hemos visto que el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha tenido cierta, no sé si autonomía, batuta por sobre su sector, ¿no? No. En la experiencia mía, el que conduce esto es el presidente y el primer ministro, que están permanentemente revisando qué cosa es lo que hay de ejecución presupuestal, cómo están las inversiones, dónde están funcionando, qué cosa está trabando. Me parece que hay un rol de liderazgo ahí que es fundamental. Por supuesto, la ministra de Economía va a tener un peso importante en esa tarea, pero más siendo además un especialista en presupuesto. Pero creo que el tema fundamental es el liderazgo político que
que ponga la agenda y la tarea de su gabinete y que presione para que esto se haga. Ahora, sí ha salido hoy en portada, me parece, de Diario de Comercio, ¿no? El 43% o menos del presupuesto asignado a las distintas carteras es el que realmente se ha ejecutado. Esto no es un problema que pensábamos solamente atañía a gobiernos regionales, locales. Nos damos cuenta que en el Ejecutivo tampoco se está usando la plata, ¿no? Lo vengo diciendo hace varios meses, porque he estado en contacto con la gente. A todas las regiones donde voy, la gente se queja de lo que se había prometido no se ha hecho, en todas las regiones. Entonces, eso tiene que ver con una ejecución del presupuesto por parte del gobierno y de la gestión de los ministerios. Y eso es liderazgo político en la conducción del gabinete y liderazgo para poder sacar adelante los procesos de inversión pública. ¿Cree usted que ha sido acertada la elección de Martín Vizcarra con respecto a estos nombramientos, a este nuevo gabinete? Lo vamos a ver en los próximos meses. Yo soy en general optimista cuando se nombran las cosas, espero que la gente dé su mejor esfuerzo. Lo único que he visto como debate básicamente ha sido el de la ministra de Economía, porque le dijeron que era muy joven, pero a mí me parece que es un argumento bastante deleznable, porque a los 26 años, Pancho Villa ya era Pancho Villa. Claro, él hacía revolución, ¿no es cierto? Pero a los 34, Felipe Herrera, el chileno, fundó el Banco Interamericano de Desarrollo, de modo que la edad no es un óbice. Como lo he dicho en otro espacio, el diablo dicen que sabe más por viejo que por diablo. Yo no lo creo. El diablo sabe por diablo. Y si es diablo de 20 años o de 60. Ahora, en términos ya de la agenda que se va a construir o de cómo salimos de algo que se ha aplicado aquí sin precedentes a quienes dicen nunca se había interpretado, utilizado, analizado, observado tanto la Constitución como en estos momentos, en un contexto en el cual no hemos visto antes una disolución que haya caminado, digamos, con tanto orden. ¿Cuál cree usted que son los retos ya a ese nivel? Hay quienes plantean una nueva constituyente, hay quienes plantean profundizar en las reformas constitucionales, hay quienes dicen hay que hacer un balance de lo que ha ocurrido y mejorar y cerrar ciertas cosas, ciertos candados. Es la primera vez que se ha disuelto un Congreso. La primera vez. En realidad no ha habido un antecedente en la historia política de la República. Es la primera vez que se hace eso y, en fin, hay discusión sobre si se ha hecho del modo más adecuado o no. Eso es un tema que tendrá que ver si es que llega al Tribunal Constitucional, ese mismo tribunal. Pero en relación al tema que colocas, yo creo que otra vez vuelvo a decir el tema que me estaba mencionando. Necesitamos que este proceso renueve la élite política. Creo que esa es la tarea principal. Bien, y solamente para terminar, ¿cuál es su agenda, señor Nieto? Usted dice que de todas maneras tiene una apuesta política para el país. Yo en este momento estoy visitando las regiones, hablando con los jóvenes en las universidades, estoy trabajando con un grupo de técnicos en una propuesta de gobierno, estoy organizando sectores de la población y estoy conversando con partidos políticos para construir esa oferta de gobierno. Ese es mi trabajo. ¿Con partidos políticos? Una suerte de... Yo quería, por ejemplo, producir una coalición de partidos políticos. Me parece que esos 24 partidos... Una suerte de concertación, nueva concertación. Pero, digamos, la resistencia en los partidos políticos es muy grande a cualquier tipo de arreglo. Creo que es un tema que tiene que ver ya con la cultura política peruana, pero en fin, ese es un tema largo de conversar. En todo caso... ¿Y qué agenda los uniría? Perdóname que lo interrumpa, ¿no? Usted ha sido ministro de Cultura también, ministro de Defensa. ¿Qué líneas? Mira, en nuestro caso, lo que estamos trabajando son dos paraguas generales. Uno, restablecer el interés público en el Estado. El interés público tiene que ser el que informa la actividad del Estado. En muchos casos el Estado ha sido capturado y colonizado por intereses corporativos. Lo hemos visto en el escándalo de las empresas brasileñas, Odebrecht y otras. Y en segundo lugar, colocar en la agenda el tema de las desigualdades. Este es un país con demasiadas desigualdades. Eso como temas generales. Y luego tenemos 5 políticas sectoriales. En salud, seguridad, educación, empleo y economía, empezando por una revisión de nuestra fiscalidad. Necesitamos revisar nuestra fiscalidad y saber claramente qué necesitamos como ingresos, qué requerimos como ingresos, qué exenciones son buenas, qué no son buenas, para tener recursos para poder hacer políticas. Y luego tenemos 4 políticas territoriales. Una que tiene que ver con la Amazonía. Nosotros no pensamos la Amazonía. El Estado peruano, siendo un país amazónico, el Estado peruano no es un Estado amazónico, no tiene conciencia de la Amazonía. En la Amazonía lo que se vive es abandono y distancia. Entonces requerimos mirar la Amazonía con ojos distintos. Hoy solo vemos en la Amazonía gas, petróleo y madera, es decir, la miramos con los ojos del siglo XIX. Pero la Amazonía es agua dulce, es oxígeno, es biodiversidad y por tanto es industria de la cosmética, de la salud y de la defensa. Es un área territorial que requiere un proyecto especial. El otro es la sierra, particularmente la Sierra Andina.
Nosotros le debemos a la sierra, y a la sierra andina en particular, a la sierra surandina en particular, una especie de plan Marshall, que empiece por dos temas, la energía y el agua. Y no hemos hecho un gran esfuerzo en esa dirección. Como ministro de Defensa me tocó estar en el reparto de la ayuda para que el friaje y las heladas no sean tan crudas para la gente. Pero mientras lo hacía, yo constataba que teníamos, como sabemos todos, una enorme energía solar que desperdiciamos. Entonces hay que acudir a las nuevas tecnologías para hacer que esa energía solar le dé a la gente calor, no solamente en diciembre. Suena como la panacea, porque ahí soluciona de plano todos los conflictos sociales, o el gran porcentaje de conflictos sociales que son por estos temas, ¿no? En nuestro país. Ojalá que pudiese. Es parte del problema. Tenemos dos políticas más y tres transversales que ya nos falta el tiempo para comentar. Una de ellas tiene que ver con la mujer. ¿Habrá tiempo? Claro que sí, es un tema muy importante. Y tendremos también a Jorge Nito, ¿por qué no en algún debate, no? Sería interesante para comenzar a hablar de propuestas y no solamente de personajes. Yo no tengo problema en conversar sobre los temas del país. Creo que es lo que hay que hacer y creo que los políticos estamos para eso. Bien, muchísimas gracias, don Jorge Nito, por estar con nosotros.